el diputado Cárdenas. Voy a concluir la discusión con la diputada Paredes Rangel en el turno que le corresponde a su grupo parlamentario. Gracias, presidente. Diputado Di Constanzo. Solicitar nada más, presidente, que quede asentado en el acta de hoy que el diputado Pocoroba y varios diputados del PAN se retiraron del salón de sesiones cuando yo estaba interviniendo, porque luego hablan de debate y se van cuando uno habla. Se registra su intervención, diputado. Diputado Escudero. Gracias, presidente. Una pregunta de trámite con el único objeto de ilustrar a la Asamblea y saber cuál es el criterio que vamos a seguir en los debates. Hace un momento un diputado usó la figura de ilustración al Pleno y dio un artículo de un periódico. ¿Se va a poder eso seguir haciendo? ¿Se puede presentar un reportaje, de tener el tiempo y leer un artículo periodístico para saber cómo nos vamos a regir en este debate? Es una pregunta con el objeto de ilustrar y ordenar los debates, presidente. Es irrestricto el uso de la tribuna por parte del orador, así es que él puede utilizar los elementos que tenga bien solicitar y sea posible físicamente presentar. Diputado Martel. Sí, con todo respeto, señor presidente, no sé si haya empezado la tercera ronda, porque para poderlo hacer primero se necesitaría someter a consideración de esta Asamblea si ya concluyó la segunda ronda, que creemos que no es así, puesto que falta un orador registrado en la segunda ronda. Después de haber hablado este orador de la segunda ronda, según el reglamento tendría que ponerse a consideración si el tema está o no suficientemente discutido. De manera que le suplico que nos oriente, porque reitero, nuestra fracción parlamentaria no ha concluido la segunda ronda, no se ha expresado en esta segunda ronda, habiéndolo hecho ya dos militantes de las demás fracciones parlamentarias que así lo solicitaron. Con mucho gusto, diputado Martel. En primer término, estoy respetando irrestrictamente el orden que le corresponde a los grupos parlamentarios. Este orden se establece de menor a mayor en deferencia a que el grupo parlamentario con más miembros debe ser el grupo que concluya el debate. En segundo lugar, aplicamos en la primera ronda, y lo especifiqué al inicio de esas intervenciones, un criterio de 10 minutos por cada orador y concluyó la ronda. En segundo lugar, tal y como señala el artículo 101, inscriba un máximo de 2 oradores por ronda de intervención. Así es que la segunda ronda va a concluir precisamente con la diputada Paredes Rangel y preguntaremos si se encuentra suficientemente discutido. Diputado Martel. Nada más para ilustrar, porque no se nos ha comunicado ningún registro de 2 oradores de una misma fracción parlamentaria por turno en el segundo turno. O sea, no tenemos nosotros registrado, aparte de que ya habló el diputado Mario Di Constanzo, no tenemos registrado ningún otro orador en los documentos que la presidencia tuvo a bien instruir que se nos distribuyeran. La presidencia no distribuye ningún formato de registro, diputado, pero usted puede inscribir un segundo orador porque tiene derecho a ello. Continúe, diputado Cárdenas. Gracias, presidente. El asunto de Carmen Aristegui, su despido injustificado de la empresa MBC Medios, es un hecho ominoso, es un hecho abominable de la historia política de nuestro país. Y digo ominoso porque augura seguramente acontecimientos de mayor autoritarismo en la vida política de México. Con esta decisión, el gobierno federal que encabeza Felipe Calderón está demostrando que es un censor, está demostrando que es un violador de las garantías individuales, principalmente de la libertad de expresión. A mí no me queda duda de que la presidencia de la República influyó en la destitución, en el despido injustificado de Carmen Aristegui. No hay ninguna duda. La empresa MBS
tiene en este momento en trámite prórrogas en sus concesiones radiofónicas. La empresa MBS sabe cómo actúa el gobierno federal, cómo limita la libertad de expresión de sus comunicadores, de sus reporteros, a fin de obtener la prórroga de las concesiones. Llama también mucho la atención que el reclamo que hicimos algunos legisladores en la manta del jueves pasado, en donde exponíamos el alcoholismo de Felipe Calderón, haya suscitado el reclamo de un grupo parlamentario del PAN, que como bien saben los abogados del PAN, en este tipo de asuntos que tienen que ver con la vida privada, como adujeron algunos de ellos y me lo señalaron posteriormente al debate, la única legitimación procesal para cualquier reclamo es del propio Felipe Calderón. Y hasta el momento Felipe Calderón no ha exigido una disculpa de parte de los legisladores, no ha entablado ninguna demanda de carácter civil para demandarnos reparación de daño moral por los comentarios y los contenidos de esta manta. Entonces, esto lo señalo porque hay aquí pues defensores oficiosos de Calderón, y el que debe reclamar la violación en todo caso a sus derechos, a su intimidad, a su vida privada, a sus datos personales, es el propio Felipe Calderón. Señor presidente, quiero informar a este pleno y a usted mismo que he presentado el día de hoy una iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para adicionar un artículo 19 bis a esa ley, a efecto de que el expediente médico y los datos médicos de los titulares de los 3 poderes públicos, de los órganos constitucionales autónomos y los titulares de los sujetos obligados a que se refiere la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública sea información de conocimiento general, sea información de carácter público. Yo entiendo que el expediente médico, las enfermedades o las adicciones de los particulares, de los gobernados, deben entenderse como información confidencial y están protegidas por el artículo 19 de la Ley Federal de Transparencia y por el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución. Pero en tratándose de servidores públicos, sobre todo los servidores públicos más encumbrados, como somos los diputados, los senadores, los ministros de la Suprema Corte, el titular del Poder Ejecutivo, los titulares de los órganos electorales, del Banco de México, esa información debiera ser totalmente pública. ¿En qué me apoyo? Me apoyo en el derecho comparado. En la jurisprudencia norteamericana se ha sostenido que los ciudadanos tienen derecho a conocer de las actividades sexuales y los problemas médicos de los servidores públicos. Este mismo principio existe en distintos sistemas jurídicos de la Commonwealth. La polémica que provocamos el jueves pasado algunos diputados y que ha generado, como dijo bien el diputado del PRD, Agustín Guerrero, la primera víctima con el despido injustificado de Carmen Aristegui, exige medidas legislativas del Congreso de la Unión. Esas medidas legislativas, estimo yo, tienen que ver con reformas de este tipo para que todos los altos servidores públicos del país hagamos público nuestro expediente médico, porque nuestra función, termino, presidente, nuestra función puede afectar, puede determinar el funcionamiento de las instituciones. Nuestras decisiones y omisiones afectan a millones de personas. Por eso esta información debe ser de carácter público y por eso esa información no es de carácter confidencial ni reservado cuando se trata de los servidores públicos más importantes de este país. Entrego a usted desde este momento, presidente, copia de esta iniciativa que en el momento procesal y parlamentario correspondiente presentaré y argumentaré ante este pleno. Por su atención, muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Cárdenas. Tiene la palabra el diputado